Si estás viendo este video, es muy probable que alguna vez hayas sentido un dolor tan grande, que haya sido tan grande que es imposible procesarlo. Al mismo tiempo, se hace tan grande que es imposible ignorarlo, dejarlo ahí, quieto, sin verlo. Pero nuestra cabeza siempre va a intentar buscar un marco mental, un marco donde pueda usar el dolor para algo y que realmente ese dolor sea para algo, ya sea para extraerle virtud o para derrumbarte. Pero hay un marco específico que nos puede marcar la diferencia. Este video pretende cambiarte la vida, darte herramientas para el dolor y hago una advertencia. Este video va a tener mucho sobre psicología oscura. Así que si no te gusta el tema de la persuasión, el tema de la manipulación o el tema de cómo podemos usar los recursos cognitivos nuestros y de los demás, este video no es para ti. Reencuadre cognitivo. Eso es justamente lo que tienes que hacer con tu dolor. No se trata de un pensamiento positivo tóxico, de negar la realidad. Se trata del punto de partida distinto de responder ante lo que me pasa. Para ti, ejemplo, te pueden pasar una situación exactamente igual que a tu hermano gemelo. Sin embargo, uno de los dos puede tener un reencuadre cognitivo distinto y de ese mismo dolor, de ese mismo hecho, de dicha misma situación, puede extraer por completo un conocimiento, una habilidad, una virtud para su vida. Así que si te fijas, lo importante es empezar a ver que si nosotros, en vez de pensar positivo, tenemos un reencuadre cognitivo distinto, la forma en la que nos afecta el dolor va a ser completamente diferente. Y a partir de ese reencuadre cognitivo podemos empezar a desarrollar nuestra vida. Ahora, mi intención con este video es mostrarte 5 formas para empezar a alterar ese reencuadre cognitivo. Te voy a explicar cada una de ellas, cómo las puedes empezar a usar, qué significan, para que realmente empieces a transformar tu realidad. Y vuelvo a hacer un spoiler. El problema de tomarse demasiado en serio este video es que te vas a volver frío, racional y probablemente inhumano. Ahora, al final, evidentemente daré algunas advertencias y cómo evitar llegar al extremo contrario, que tampoco es sano. Y quiero empezar con la forma número 1, y es constantemente la formulación del yo futuro. ¿Qué significa esto? Quiero que imagines hacia el futuro de aquí a 5 años y te pongas en esa identidad. ¿Qué pensaría el Asmed de aquí a 5 años sobre la situación que me está pasando actualmente? ¿Pensaría que es ridículo derrumbarse? ¿Pensaría que por qué dejar mi vida por una mujer que me puso los cuernos? ¿Pensaría que por qué ahogarme en un vaso medio lleno o medio vacío? Si te fijas, cuando pensamos hacia futuro, cualquier cosa, por muy importante en el presente que sea, pierde valor, pierde importancia. Si tú me preguntaras, por ejemplo, de aquí a 5 años, lo que me está pasando malo, ¿tendría sentido? Te diría en lo absoluto. Ni siquiera sería un chiste porque probablemente no lo recordaría. Y esta forma es increíblemente poderosa porque uno nos recuerda lo insignificante que somos. En últimas terminamos siendo solamente polvo de estrellas en un planeta errante sin sentido. Claro, la filosofía le puede dar sentido a la vida humana, pero en últimas somos materia y nada más. Podemos tener filosofías, podemos encontrarle propósito a la vida, pero en últimas, si vemos una perspectiva a escala universal cósmica, somos ni siquiera un parpadeo del universo. Y cuando vemos hacia el futuro de nuestra vida, ocurre algo similar. ¿Para qué ahogarme porque mis vistas no tienen mucho alcance hoy en día si de repente de aquí a 5 años mi canal tendrá 1 millón de suscriptores? Es inevitable porque no me detengo. Así que ¿para qué ahogarme con algo que sé que no me define? Y si eso no me define, mi yo de aquí a 5 años ni siquiera lo va a tener en cuenta. Y eso nos ayuda a empezar a entender el dolor de la hora como, hey, no es para tanto. Hey, relájate. Hey, tiene solución y no te está definiendo. Forma número 2, la respuesta sin emoción. Y ojo, no se trata de cohibirnos, de controlarnos de forma abrupta y de prácticamente negar la realidad. Se trata solamente de responder o reaccionar, aunque lo ideal no es eso, como decían los estoicos, preferir responder siempre sobre la reacción, solamente cuando haya más información. De repente te estresas por cosas porque suceden en el ahora, pero antes de reaccionar emocionalmente e incluso tomar alguna decisión, espera a que haya más información. Pregunta, lee, investiga, piensa. Cuando tenemos más información, tenemos ahora más recursos para decidir de forma inteligente. En vez de, por ejemplo, dejarnos llevar porque pasó algo y pensamos que ese algo termina definiendo nuestra vida. La información es importante y si no le das tiempo al tiempo para que nos haga llegar la información, terminarás teniendo decisiones y acciones en caliente. O sea, con toda la cantidad de neuroquímica que tienes por la emoción de rabia, miedo
u otra. La número 3, la reinterpretación en frío. Quiero que cuando no estés en tu pico emocional sobre cierto evento en particular, cuando no estés en el pico, intentes ver otras formas de analizar el evento, otras interpretaciones, pero ojo, no para suprimir, no para pensar de forma positiva, sino para entender de qué otra forma, ahora que estoy frío, puedo analizar el contexto, puedo tener soluciones y puedo interpretar la realidad. Cuando estamos en caliente y nos ponen los cachos, pensamos en esa mujer, bla, 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 bla. Siempre vemos hacia el exterior. Probablemente después podemos empezar a tener más información, que era el punto anterior, y ahora reinterpretamos la información que nos pasa. Eso nos pasó porque el universo quería que entráramos a entrenar al gimnasio, porque nos estábamos descuidando el cuerpo. Eso pasó porque ahora voy a poder empezar mi negocio y a priorizarme a mí porque me estaba abandonando. Eso pasó por algo que el universo te quiere dar una señal y tú reinterpretas para extraer valor de incluso cualquier situación negativa y adversa que te pase. Y hay mucha virtud en eso y no se trata de negar la realidad. La mierda es mierda, aunque tú la veas como una fresa. Pero yo prefiero usar la mierda como abono que untar mi pie, llegar a la casa y decir, ¿qué mierda? ¿Qué acabo de hacer? Número 4, el retraso táctico, y prácticamente es esperar como mínimo 24 horas. ¿Por qué 24 horas? No porque no confíes en ti, sino porque tú sabes que de aquí a 24 horas habrá una versión de ti más completa, con más información, y por ende, que tomará mejores decisiones, más sabia, con más conocimiento y con un freno de mano, con el freno y probablemente con un cambio menor. Cuando estamos llenos de neuroquímica, suele pasar que tomamos decisiones llevadas solamente por nuestros impulsos. Actuamos como animales y eso no es autodominio. Esta fase número 4 es realmente importante porque la mayoría de personas se dejan llevar. Y todos los números que estamos viendo acá, falta el último y las advertencias y bueno, la parte final, pero prácticamente nadie las aplica. ¿Por qué? Porque le hacen casos a neuroquímica. Y el problema de hacerle caso a la neuroquímica es que terminamos actuando como animales, impulsivos, cero racionales. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia que tienes tú con un león? Ninguna. Pues no permitas que se borre esa raya porque la diferencia sí existe. Número 5, el ayuno emocional. Se trata de intentar no pensar en el evento durante varios días, 7, hagamos de cuenta, una semana completa. No, de nuevo, para negar la realidad, sino para que cuando lleguemos al 8º día y volvamos a tener en tema de conversación la discusión, el problema o el mismo tema, pues prácticamente podamos verlo con ojos completamente distintos. Porque, aunque no queramos, la versión tuya de aquí a una semana es completamente distinta a la de la hora. La de la hora está caliente. La de la hora tiene pensamientos muy relacionados acerca de validar su narrativa. Entonces, cuando validamos nuestra narrativa, terminamos entonces siendo problemáticos. Porque si yo intento validar mi narrativa, no estoy viendo el punto desde las versiones que hay, las posibilidades. No puedo reinterpretar, que era el punto número 2. Así que este ayuno no es para negar y para eliminar la emoción y la realidad. Al contrario, es para poder volver a tomarlo, a analizarlo, a reflexionar, pero ahora con la cabeza mucho más fría. El sufrimiento no es el problema. El sufrimiento sin dirección destruye. El sufrimiento con dirección y propósito y extrayéndole virtud, construye. Hay gente que de repente ha tenido enfermedades. Unos se derrumban en la depresión y en la ansiedad y no hacen nada. Otros encuentran en ese evento una señal para empezar a comer mejor, entrenar, cambiar sus vidas, perseguir sus sueños y terminan o curándose de la enfermedad o alcanzando un hito que no pensaron que jamás podrían alcanzar. Mismo evento, dos interpretaciones distintas. El sufrimiento es inherente a la raza humana. Existe. Tú y yo nos enfermaremos, alguien de nuestra familia dejará de existir y probablemente terminemos en la tumba como todos lo haremos. Así que es inevitable. La vida de por sí conlleva sufrimiento. Está en ti decidir si ese sufrimiento te va a marcar para destruirte, restarte valor y desactualizarte, o si te va a crear como a un fénix. Un fénix quema, se pulveriza, se vuelve cenizas. Ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento. Pero la pregunta importante que me encanta es cómo renacer sin antes haberte convertido en cenizas. No es posible renacer si antes no te has derrumbado. No es posible renacer sin antes haberte convertido en cenizas. Por eso un fénix es la metáfora increíble para este resumen de los 5 puntos que acabamos de ver. Y no se trata de no sentir. Se trata de decidir qué hacer mientras sentimos y actuamos. Se trata de pensar qué voy a hacer, cómo voy a responder. No de huir
no de ser un cobarde y no de negar la emoción, porque la emoción está. Ahora, esos 5 métodos evidentemente podría hablar de cada uno de ellos en un video distinto, pero quiero hacerte unas advertencias, porque si bien es cierto la psicología oscura es un tema que me encanta, me encantan los libros de persuasión, los libros que hablan sobre psicología humana desde un punto más oscuro, pero todo tiene advertencias, porque evidentemente cuando llegas a un extremo, también hay consecuencias. Todo tiene un costo de oportunidad, siempre le digo esto a mi pareja. Si tú, por ejemplo, quieres ser fitness, hay que sacrificar ciertas cosas. El sedentarismo, comida deliciosa hiperpalatable. Probablemente, si quieres de repente ser un gran creador de contenido y persona que crea empresa y negocios, tendrás que sacrificar ciertas fiestas. Tendrás que decir que no. Y eso también molesta y duele. Así que todo tiene un costo de oportunidad. Y es el costo de no hacer la cosa. Ejemplo práctico para que lo entiendas y para que me entiendas las advertencias que estoy a punto de darte. Si yo estoy aquí grabando un video, el costo de oportunidad es que podría estar comiendo, jugando videojuegos, en la playa o cualquier otra cosa. Es un costo, porque claro que eso es magnífico y chévere, pero estoy dispuesto a pagar ese costo porque es un costo que se debe asumir. El costo, por ejemplo, de si estuviera jugando videojuegos sería que mi marca personal no se estaría creando. Es un costo. Está en ti elegir cuál tipo de costos deseas tener. Así que aquí van las advertencias. Advertencia número 1. Cuando dejas de sentir, empiezas a olvidar. Y es que la fortaleza sin vulnerabilidad o sensibilidad nos lleva de forma muy eficiente al lado contrario, al lado equivocado. Y terminamos entonces siendo fuertes sin sensibilidad. Y cuando perdemos sensibilidad alguna, todo nos da exactamente igual y empezamos entonces a olvidar la virtud del agradecimiento, del entender que hay cosas que vale la pena recordar que son distintas, del contraste de la vida. Y cuando perdemos la capacidad de ver el contraste, nos volvemos apáticos, nos volvemos narcisistas, nos volvemos un poco así como existencialistas y en últimas termina siendo problemático. Segunda advertencia, cuidado porque la fuerza sin vulnerabilidad se convierte en control. Cuando tú construyes tu fortaleza sobre la base del miedo a ser vulnerable, te vuelves rígido. ¿Y qué pasa con algo rígido? Si yo, por ejemplo, tengo un esfero, ¿no? Y lo intento doblar, se va a romper. Es fuerte, pero si le ejerzo demasiada presión, estalla, se rompe. En cambio, por ejemplo, si yo tengo esta carcasa, haz de cuenta que es un lápiz porque no tengo un lápiz o no tengo una regla, pero yo le intento doblar, ¿qué pasa? Se dobla. Es fuerte porque esto está para proteger el iPhone, es muy fuerte, es muy dura, pero en últimas es vulnerable. Y esa vulnerabilidad la hace más fuerte, porque ahora aunque haya presión en un punto, no se está rompiendo, aguanta, se moldea. Y la vida te va a enseñar a que moldearse es incluso mucho más fuerte que la rigidez. Porque los eventos ocurren, la presión va a llegar y no queremos rompernos solamente por el miedo a dejar de ser vulnerables. Por el miedo, a ser vulnerables. Entonces, piensa siempre en que prefiero ser fuerte de un material duro, pero que cuando haya presión me pueda doblar con facilidad, a un material súper duro, pero que si ejercen una presión, ¡pah!, se rompe y nunca más se vuelve a unir. Y advertencia número 3. Si nada puede romperte, probablemente nada puede alcanzarte. ¿Qué significa esto? Si nada puede romperte, si nada puede doblarte, si nada puede estar dentro de ti, entonces probablemente también encuentres dificultad en sentir amor, libertad, diversión, fantasía, ganas, líbido, etc. Esto le pasa mucho a la gente que tiene una mentalidad por genética, sobre todo, de psicopatía, ¿no? De trastornos psiquiátricos relacionados con la sociopatía y la psicopatía, que pueden verse que están amando a alguien, pero en últimas están actuando por el bien de la sociedad y porque no quieren permanecer en un lado encerrados, ¿no? Que sería la cárcel. Pero ellos sienten poco o nada y actúan de una forma u otra por coherencia, por beneficio propio. Pero se han vuelto tan fríos, tan rígidos en el sentido de la mentalidad, que prácticamente se vuelven al extremo contrario, apáticos completos. Y entonces no ven la virtud de muchas emociones humanas que son más llenas de contraste, más coloridas, por decirlo así. Y aquí es donde llega una frase importante que se dice en muchos libros, películas o series, donde hay un protagonista que alguna vez ha estado en el lado oscuro. Dominas la fuerza, sí, te vuelves alguien como las características que hemos dicho, pero sin perder la humanidad. ¿Cuántos personajes no has visto
que son extremadamente poderosos, pero pierden su humanidad por dejarse llevar al lado extremo y entonces terminan siendo verdugos y entonces terminan ahora siendo los enemigos y entonces se han perdido. Y también entonces terminan cediendo ante impulsos, solamente que el impulso opuesto, la apatía completa, la ausencia de sensibilidad, la ausencia de cualquier tipo de vulnerabilidad. Y eso tampoco es ser fuerte por el mismo principio de la rigidez. Así que voy a resumir las fases para hacerlo bien, para que esto que hemos hablado en el video de hoy tenga sentido, que puedas entender las advertencias, espero, y las 5 formas que vimos para empezar a hackear nuestro cerebro y hacerlo realmente fuerte. La fase número 1 es controlar la emoción sin olvidar la señal. Evidentemente queremos que todo lo que dijimos en las 5 fases, pero sin perder la señal, sin negar la realidad, sin olvidarla, siempre teniendo en cuenta que la mierda es mierda, solamente que prefiero que la mierda sirva de abono a que la mierda se me unte en las manos y huela horrible. Segunda fase, implacable con el mundo, pero muy tú en algún lugar. ¿Qué significa esto? Que siempre es bueno tener un lugar de refugio donde haya vulnerabilidad extrema, ya sea un diario, tu pareja, un familiar, algo en ti. Porque recuerda que si no hay flexibilidad, si nos olvidamos de nuestra humanidad, nos terminamos rompiendo. Sí, podemos tardar más, pero perdemos partes de nosotros que nos identificaban. Número 3, fase 3. No te conviertas en aquello de lo que estabas escapando. Alguien te hizo un trauma, te rompió el corazón y entonces tú por ser frío y ahora querer transmutar ese dolor, terminaste convirtiéndote en ese tipo de personas que trata a los demás mal porque no tiene empatía. Esa fase es muy importante. No pierdas tu humanidad porque luego te vas a convertir en el monstruo que tanto miedo te daba. Y entonces prácticamente terminaste siendo nada. Imagínate empezar como, no sé si has visto anime, pero voy a intentar hacer el ejemplo. ¿Quieres destruir un mal en el mundo? Pero para destruir ese mal tuviste que convertirte en otro mal. Y un mal eliminando otro mal no hace nada en la ecuación. Así que termina siendo igual de patético. Número 4. Construye un código personal y cumple tu palabra. Límites, personas, entornos, diseña tu vida, decide qué hacer en caso de, empieza a ver qué tipo de persona eres, encarna una identidad estoica, cómo reaccionas ante los eventos o respondes, en vez de simplemente dejarte llevar por lo que pasa en el entorno. Hay cosas que no podemos controlar, pero recuerda que siempre en últimas podemos controlar nuestros pensamientos, sensaciones, acciones y decisiones. Claro que tiene un nivel de dificultad, pero en últimas la más fácil, que es la de mover nuestro cuerpo, porque en últimas quien decide moverlo somos nosotros, puede ser la más fácil, ¿no? El pensamiento puede llegar de la nada, que sea intrusivo. Pero si eres capaz de dominar lo que haces en la realidad con la información que te llega, ya has hecho la mayoría del trabajo. Número 5, fase final. Rodéate de personas que no le teman a tu poder. ¿Y a qué me refiero con esto? No te rodees de personas que no te dicen la verdad en la cara porque les da miedo que tú eres alguien muy frío, apático, yo no sé, cualquier variable que tengas en mente. Rodéate de gente que ame tu fortaleza, entiendas que eres una persona que no ha perdido su humanidad y que encuentre virtud en ti y por ende sea capaz de decirte en la cara cuando estás fallando. Porque si la gente te teme y ahora no te está diciendo la verdad, entonces prácticamente los demás terminan siendo NPCs, no sirven para nada. Yo quiero gente que me rete, que me contradiga cuando es necesario, para hacerme dar cuenta de que también me cometo errores. Pero si la gente ahora, tu mamá, tu pareja, nadie habla contigo porque les da miedo cómo reaccionas, ¿qué sentido tiene entonces que hayan otros humanos si no tienen la capacidad de persuadirte a ti, aunque razón tengan, en lo absoluto? Si te fijas, todo se resume a una cosa. Construye una fortaleza donde puedas vivir, pero también donde puedas salir. No conviertas tu fortaleza en lo que algunos han creado como prisión. Un lugar que se ve similar a una fortaleza, pero que ahora termina siendo una cárcel, donde no pueden salir, donde están subyugados, donde las condiciones no son como ellos desean y donde realmente es muy complicado crecer. Una fortaleza se crea, se construye pensando hacia afuera, en protección. Una cárcel es solamente una forma de evadirnos de la realidad, del sol, de las maravillas de la vida. Así que recuerda muy bien, este hack mental es un video bastante largo y tiene varios ítems, pero creo que podría empezar a ayudarte con temas de la psicología oscura. Si te gustan estos temas, me encantan a mí, me encanta leer libros de psicología oscura, podemos hablar más de temas al respecto. Ahora, ¿por qué hablo de tantos temas? Porque la vida, los libros, el conocimiento, las experiencias, son cosas que valen la pena reflexionar, filosofar y por qué no compartirlas. Espero que este video te haya servido.
la apliques en alguna forma y sobre todo te haga más fuerte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.